Muy buenos días, el tema de hoy es Ten ánimo. Vamos al libro de Josué, capítulo 1, verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ten ánimo. Encontramos a Josué, un sucesor de Moisés, un hombre que estuvo a la par con Moisés guiando el pueblo de Israel, cuando el Señor usó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto para llevarlo a Canaán, a la tierra prometida. Pero fue un hombre que estuvo ahí al tanto de todo lo que sucedía con el pueblo de Israel, lo que sucedía con Moisés, lo que sucedía con Aarón, pero cómo él estuvo pendiente, como dicen algunos, mirando los toros desde la barrera. Pero yo me imagino que él nunca pensó que el Señor lo iba a poner como sucesor de Moisés. Por eso en este capítulo 1 encontramos que varias veces el Señor le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y es para que tenía que él seguir las riendas de Moisés, seguir guiando al pueblo de Israel a entrar a Canaán. Tenía que enfrentarse con varios desafíos, con los enemigos que tenía que enfrentarse, con pueblos enemigos del pueblo de Israel, que tenían que empezar a derribar, y tenía que levantar un ejército a través del pueblo hebreo para poder derribar esos enemigos. Yo no sé qué desafíos tiene usted en este tiempo en el cual usted a veces como que se desanima, como que no ve que pueda lograrlo, que pueda obtener la victoria, que pueda conquistar sus metas, sus proyectos, como que se desanima y como que no quiere avanzar. Ve de pronto que ha visto cómo otros han avanzado, cómo han conquistado, cómo han evolucionado, cómo han logrado sus metas, sus proyectos, sus objetivos, sus anhelos, y han tenido conquistas, pero también han tenido batallas, pero las han conquistado. Y de pronto usted se siente como Josué. De pronto tiene que buscar también una persona que le dice incentivo, porque el Señor es el que lo incentiva a Josué. Por eso el Señor le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El Señor está contigo. Es lo que el Señor le decía: Jehová Dios, tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. O sea, será el respaldo que tenía Josué para poder continuar, y fue lo que le levantó el ánimo a este hombre para conquistar, para poder avanzar y evolucionar con este pueblo rebelde que le había tenido que tomar la rienda de él después de Moisés. Por eso es tan importante que usted y yo nos rodeemos de personas que realmente nos ayuden y nos impulsen, no que nos hundan, pero ojalá personas del temor a Dios, personas de testimonio, personas de conquista, personas de victoria, porque Josué miraba a Moisés y él miró cómo Dios lo usó sobrenaturalmente, pero también miraba la paz, esa paciencia, pero esa sabiduría y esa sujeción a Dios para poder guiar al pueblo, y que también no permitió que el pueblo lo contaminara de esa ira, de ese odio, de ese rencor, también de la idolatría, de llegar a fallarle a Dios. No. También eso era lo que Josué miraba en Moisés, y por eso él, yo creo que miraría cómo fue Moisés, y ¿será que yo podré hacer lo que él hizo? ¿Será que yo podré guiar a este pueblo de todo lo que le hicieron a Moisés? Pero aún así Moisés continuó hasta el último momento de su vida. Pero el mismo Señor le habla, el mismo que le habló a Moisés, le habla a Josué para que continúe el trayecto que el Señor ya había trazado para que él continuara. ¿Qué proyecto tiene usted pensado, metas, objetivos que están en la mitad del camino y como que usted quiere botar la toalla, como dicen algunos? Pero no es el tiempo. Es el tiempo de que usted se asesore, pero se asesore primeramente con la oración, con el ayuno, con el clamor, con la intercesión, pero también con la meditación, el estudio y la palabra, para que el Señor le dé dirección, conocimiento, entendimiento, fortaleza, así como lo hizo con Josué. También el Señor se la dará a usted para que continúe, para que avance, para que no retroceda. Al contrario, que ponga, así como dice el apóstol Pablo, ir por la milla extra. Lo debemos hacer para este tiempo. Es un tiempo en el cual se están viviendo circunstancias, situaciones difíciles, pero no podemos desmayar. Al contrario, debemos reforzar nuestros hábitos espirituales. Debemos también pedirle al Señor que nos rodee personas temerosas de Dios, personas de testimonio, personas en las cuales podamos también apoyarnos, no solamente en el Señor y en su palabra, pero también personas de ejemplo y de testimonio para poder avanzar y evolucionar en el proceso, en el camino a seguir, y no quedarnos en la mitad del camino para dejar todo tirado. Hasta aquí hemos avanzado, como dicen algunos, hasta aquí me ayudó el Señor, pero también el Señor está dispuesto a ayudarnos si continuamos usted y yo. Lo importante es fortalecernos, y fortalecernos con la palabra, la oración, y el Señor viene y nos da esa conquista y la victoria, ya que en la vida usted y mía está llena de desafíos.
de momentos difíciles que de pronto puede llegar a desanimarnos. Pero usted y yo, como personas de Dios, como cristianos, estamos llamados a animarnos unos a otros y ser esa fuente de fortaleza y de coraje frente a la adversidad, frente a la circunstancia, frente a cada situación. Y es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, pero también rodearnos de ese tipo de personas que el Señor quiere darnos, y es podernos de alimentar con la palabra, pero también fortalecernos en la oración y poderle pedir al Señor que me guíe, me oriente, me direccione, me enseñe, me hable, me fortalezca en la oración, en la palabra y en la intercesión, para poder avanzar y evolucionar en lo que el Señor ya ha trazado para su vida y para mi vida, y no quedarnos a mitad de camino, sino por el contrario, avanzar. Y le aseguro que el Señor nos dará la victoria en todos los planes que usted y yo hayamos hecho, y ojalá si los colocamos delante del Señor, mucho mejor, porque Él mismo es el que nos da las estrategias. Así como lo dice en el Salmo 18, capítulo 18, verso 32. Dice: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Él es el que me ciñe de poder, es el que me da la fortaleza, me da la vitalidad, me da el conocimiento, me da el entendimiento, me da el discernimiento, me da la revelación, me da el carácter, me da la convicción, me da la certeza, la seguridad, la confianza. Es en el Señor. Primeramente debemos depositar todo en el Señor. Eso fue lo que hizo Josué, se apoyó en Dios, y en Dios fue que conquistó pueblos, en Dios fue que conquistó a los enemigos, en Dios fue que conquistó tierras, terrenos que el Señor ya había preparado para que ellos conquistaran. Solamente quería era que Josué se apoyara en Dios para que Dios lo respaldara. Por eso Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Entonces el Señor es nuestra fuente, Él es el aliento, es el que nos da ese aliento, ese ánimo para avanzar y evolucionar en todo lo que usted y yo tengamos pensado hacer. Y siempre que el Señor nos guíe y nos oriente, será mucho más fácil para poder avanzar y evolucionar sin llegar a retroceder. Por el contrario, encontramos esa respuesta en el Señor, que nos guía y nos oriente y nos direcciona a diario. Por eso es que no podemos dejar de estarlo buscando en todo momento, en todo lugar. Por eso, como lo dice ahí mismo en el libro de Juan, capítulo 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si usted y yo tenemos la confianza en el Señor, Él ya venció. Jesús ya venció, Él venció a través de la cruz del Calvario. Por eso el mismo Señor Jesús lo dijo: confiad, yo he vencido. Él ya venció, Él conquistó a través de la cruz del Calvario. Por eso si ponemos nuestras cargas, nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestras aflicciones, nuestros temores, y lo llevamos a la cruz, pero también nos desligamos de esa ansiedad, de esa zozobra, incertidumbre, pues nos fortalecemos en el Señor. Por eso el Señor dice estas cosas: os he hablado para que en mí tengáis paz. Si pronto está cargado, angustiado, afligido, oprimido, con zozobra, incertidumbre, vaya a la oración, vaya a la palabra, y le aseguro que el Señor le hará respuesta y habrá paz en su vida. No habrá zozobra, incertidumbre, que de pronto lo que lo rodea, lo que está viviendo. Y por eso en el mundo tendremos aflicción, pero el Señor ya venció para darnos esa capacidad y esa fortaleza de poder vencer en todo momento, en todo lugar, cosas que de pronto usted y yo en nuestras propias habilidades no podemos conquistar. Pero en el Señor todo lo podemos lograr siempre y cuando depositemos nuestra confianza en Él. Por eso, como lo dice ahí en el libro de Hebreos capítulo 10, 24 al 25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Encontramos personas que a veces nos exhortan, nos corrigen, nos orientan, nos direccionan. A veces no nos gusta, pero si usted y yo miramos si son direccionados por el Señor, debemos tomarlo y llevarlo a la oración. Habrá muchas cosas que no nos gustan. Encontramos en muchos profetas en la palabra que habían cosas que el Señor nos mandaba hacer y como que se sentían impotentes, pero entraban al clamor y a la intercesión, a la oración, y el Señor los fortalecía y los llevaba en conquista y en victoria para lograr todo lo que el Señor ya les había planeado, les había dicho que tenían que empezar a hacer y tenían que empezar a trabajar. Por eso es importante que usted y yo nos sometamos a los hábitos espirituales, que ahí donde encontramos todo lo que el Señor ya ha planeado para usted y para mí, y podremos conquistarlo. Por eso, como lo dice en Isaías 40, verso 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pues si usted y yo nos fortalecemos en el Señor, seremos como las águilas. Los que esperamos en el Señor tendremos nuevas fuerzas. Y esas nuevas fuerzas vienen del Señor. Esas fuerzas en las cuales el Señor, de pronto cuando nos debilitamos, nos cansamos, nos afligimos, nos oprimimos por cierta circunstancia, por esa impotencia que sentimos cuando las cosas no se dan, encontramos esa fuerza en el Señor. Dice: levantaremos alas como las águilas. O sea, empezaremos ese nuevo vuelo. Correremos y no nos cansaremos. Caminaremos y no nos fatigaremos. O sea, avanzaremos el doble, la milla extra, y evolucionemos en el Señor, en lo que Él ya tiene para usted y para mí. Por eso ten ánimo. Ten ánimo es que usted y yo
pero no podemos desmayar, es que no podemos retroceder, no podemos echar para atrás. Por el contrario, debemos avanzar, debemos evolucionar. Conflictos, circunstancias, dificultades tendremos a diario, pero si confiamos en el Señor, como lo dice acá la palabra, ten ánimo, por eso en el Señor tendremos nuevas fuerzas, el Señor nos dará la conquista y la victoria en Cristo Jesús.